A solo horas de la toma de posesión el próximo 10 de enero en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro sigue sumando fuerzas para estar listos, como bien lo ha manifestado, ante cualquier circunstancia. Como usted puede ver a través de las imágenes en pantalla, miembros de la milicia bolivariana, que es un componente adscrito a la Fuerza Armada, pero sin formación militar, recibieron este martes fusiles de asalto rusos para jurar lealtad a Nicolás Maduro, que promete autoproclamarse presidente el 10 de enero. Estos son rifles Kalashnikov de fabricación rusa que fueron entregados en un acto en el Palacio Presidencial de Miraflores, en medio de tensiones por el llamado de la líder de oposición María Corina Machado de protestas en Venezuela. Para conversar de este despliegue de armamento ruso entre los civiles por parte del gobierno de Nicolás Maduro, establecemos un contacto con nuestra compañera periodista, colega de EBTV, Sebastiana Barraez. Buen día, ¿cómo estás, Sebastiana? Un saludo para ti y para la audiencia. Bien, primero preguntarte cómo se lleva a cabo esta entrega de fusiles de alto calibre a la población civil en Venezuela. Bueno, lo primero que hay que destacar es que la Constitución de la República dice expresamente que las armas de la República deben estar bajo el control de la Fuerza Armada Nacional, que tiene el monopolio de las armas. Por una parte. Por la otra, es importante destacar que la Milicia Nacional Bolivariana no es un componente constitucionalmente legal, son grupos de civiles armados, y es evidente que el régimen venezolano recurre a ellos ante la inseguridad que tiene de la Fuerza Armada Nacional. Sebastiana, ¿cómo podemos diferenciar este adjunto de la milicia bolivariana con los denominados colectivos en Venezuela? ¿O podría decirse que son parte de lo mismo? Exactamente. La Milicia Nacional Bolivariana, que tiene como integrantes a cerca de 5 millones de personas, es porque el régimen venezolano ha venido planificando desde hace unos años cómo encubrir a grupos armados civiles con esta figura dudosa militar, que no son legales, pero que sin duda permite que los mal llamados grupos colectivos, bandas de choque o grupos armados de civiles, pues integren legalmente, entre comillas, una organización que es militar. Ahora, no olvidemos que no solamente es que existen los llamados colectivos tradicionales, es que hay civiles, incluso algunos de ellos provenientes de Colombia, miembros del Ejército de Liberación Nacional, que integran también la Milicia Nacional Bolivariana con documentos venezolanos. Y como es conocido, y tú bien lo mencionabas, en Venezuela, no solamente para el porte de armas, sino también para el uso de armas es necesaria una documentación, una permisología. Digamos, no es legal que un ciudadano cualquiera ande por la calle, en su auto, etcétera, con un arma. Debe tener como, digamos, una autorización. En este caso, en esta entrega de armas, se cuentan con las autorizaciones. ¿Qué se sabe con respecto a la legalidad que tiene entregar armas de esta forma a los civiles? Bueno, es un hecho muy grave, gravísimo, y que por supuesto no tiene ningún tipo de legalidad. Es que ni siquiera con un permiso dado a través de la Dirección de Armas o Explosivos de la Fuerza Armada, los civiles no pueden portar armas de la República. O sea, no les está permitido. Es una evidente violación y una estrategia por parte del régimen venezolano para crear miedo, para crear terror entre la población venezolana, para que sencillamente no salga. Es más, recordemos que hace apenas un par de días, Diosdado Cabello se declaró algo así como el jefe de los colectivos. Él mismo salió, los hizo juramentar, hacer un juramento de que iban a defender la patria. Ahí no hay ninguna defensa de la patria, es sencillamente la defensa de la camarilla que ocupa el poder en Venezuela.
Tú mencionabas que distintos ciudadanos también de nacionalidad colombiana se han sumado a esta toma de armas y quiero preguntarte por la alianza histórica que también ha tenido Venezuela con Cuba y siempre se mencionaba que ciudadanos cubanos formaban parte de estos grupos. ¿Tienes conocimiento de que esté ocurriendo de esa forma en la actualidad? Sí, cuando hice la alusión al caso del Ejército de Liberación Nacional, pues obviamente también de Colombia, pero no es solamente extranjeros, en este caso colombianos, también los hay rusos que han usado, nosotros hemos publicado fotografías con rusos usando el uniforme del ejército venezolano e igualmente cubanos, que es los que más hemos tenido en Venezuela, e incluso iraníes, personas que muchas veces son claramente identificadas que no son venezolanos y que usan uniformes de camuflaje de la Fuerza Armada Nacional. Y este despliegue, como lo han destacado, ¿no? De armas que tiene Maduro y su gobierno para la población civil. A tu juicio, Sebastiana, ¿responde a un miedo por parte de Maduro, que es evidente, pero a qué le estaría teniendo miedo si alega pues la legalidad de todo lo que ha ocurrido en las elecciones? Bueno, porque es que precisamente no la tiene. El problema del régimen venezolano es que no tiene ni legalidad ni legitimidad. Y por eso precisamente tiene un profundo temor a que sectores de la Fuerza Armada pues hagan cumplir la Constitución, es decir, hagan respetar la voluntad popular expresada en las mesas electorales el 28 de julio pasado. Nicolás Maduro ha incluso, lo ha declarado, lo ha dicho abiertamente, que la milicia bolivariana, es decir, estos grupos de civiles armados, forman parte de la llamada Guardia de Honor Presidencial, que es una aberración, porque esta Guardia de Honor es una unidad élite conformada para la custodia de quien ocupe la presidencia de la República y su familia. Bueno, la excusa de Nicolás Maduro es meter civiles armados para que lo custodien por el temor que tiene, insisto, a que en la Fuerza Armada Nacional le digan basta, hay que cumplir la Constitución y la voluntad popular. Sin embargo, el ministro de Defensa, Padrino López, precisamente había asegurado que la Guardia y que la Fuerza Armada está de su lado. Se muestran muy seguros por parte de la milicia en Venezuela. Bueno, lo que pasa es que el ministro de la Defensa, el comandante estratégico operacional, el alto mando militar, ampliado o no, pues es ese pequeño grupo o reducto de poder militar que le queda a Nicolás Maduro, porque son los que de alguna manera han tenido acceso a privilegios, además han ocupado durante mucho tiempo cargos que no debían ocupar dentro de la institución, porque hay unas reglas, unas condiciones para cuando un oficial ocupa un mando militar. Bueno, aquí no, aquí sencillamente se han atrincherado en esos cargos con privilegios y por supuesto tienen que respaldar a Nicolás Maduro, pero esa no es la realidad del resto de la Fuerza Armada, porque si lo fuese, estaríamos absolutamente seguros que Nicolás Maduro no tendría necesidad de salir con civiles armados, mucho menos cercar a Caracas y a sus alrededores para impedir que puedan entrar personas que ellos consideren que los pueden poner en riesgo. Esa es la verdad. O sea, Nicolás Maduro no cuenta con la Fuerza Armada y a eso es que le tiene miedo. ¿Y cuál es la realidad de la Fuerza Armada? Porque se observan a distintos militares, como bien lo mencionabas, uniformados, infundando miedo en las calles de Caracas, pero ¿cómo será el día a día realmente de los militares que se encuentran en las alcabalas? ¿Son altas sus remuneraciones económicas? ¿A qué le siguen debiendo su lealtad? ¿Qué vive en el día a día un militar en Venezuela? No, fíjese, esa es la profunda contradicción, porque es que los militares ganan sueldos miserables, igual que el resto de la población civil, pero además han perdido un privilegio que tenían, por ejemplo, lo relacionado a la seguridad social. Ahorita es brutal lo que le ocurre a un militar cuando sale de la institución castrense después de haberle prestado 30 años de servicio y su única realidad es morirse de hambre fuera de la institución.
no hay ni siquiera los planes de protección que han pagado durante muchos años. Y a eso se le suma que esos que ubican en determinadas alcabalas que son lucrativas, pues lo que el militar paga para poder estar ahí, para sencillamente cobrarle a aquel que pasa o ser parte de las redes del narcotráfico o ser parte de bandas criminales de secuestros, de extorsión. Y está los otros militares, los que sencillamente creen en la institución, aquellos que tienen la fe y la convicción de que la Fuerza Armada sea realmente la que cumpla y haga cumplir la Constitución. ¿Y cuál es la mayoría en este caso, Sebastiana? ¿Aquellos que de verdad tienen lealtad y creen en la institución o aquellos que necesitan rebuscarse porque simplemente no logran llegar a fin de mes debido a, como tú lo mencionabas, los sueldos son lamentables? Bueno, es que la gran mayoría tiene que rebuscarse y la gran mayoría ha tenido que recurrir incluso a tratar de sobrevivir con el contrabando de combustible, por ejemplo, porque es que eso ha sido intencional en la Fuerza Armada. En la medida en la que corrompan al funcionario militar, pues lo tienen también chantajeado, presionado o amenazado. Pero ese que comete ese tipo de delitos, pues no es comparable con aquellos altos jerarcas de la institución castrense que eso no cobran en centavos. Esos son los que tienen cuentas millonarias en el exterior, son los que tienen a sus familias absolutamente protegidas y disfrutando de la lavadora de dinero que hay en Venezuela. Y además, pues son los que manifiestan absoluta lealtad a Nicolás Maduro. Pero eso es un pequeño grupo. La gran mayoría de la Fuerza Armada no recibe privilegios, está en condiciones absolutamente de miseria. Hoy han obligado a un importante número de militares en el interior del país a tener que desplazarse a Caracas de manera obligatoria, coaccionándolos, ordenándoles que deben movilizarse supuestamente porque tienen que defender la paz del país. ¿Y qué los mantiene en la institución, Sebastiana, ya que todas sus realidades son tan deplorables como tú la mencionas? ¿Hay alguna manera de una vía de escape para ellos? Por supuesto, fíjese, muchos de ellos ingresaron a la institución castrense, cuando han solicitado la baja no se las conceden e incluso les han advertido que aquellos que soliciten la baja de la institución pues son colocados bajo sospecha porque sencillamente han demostrado deslealtad o tienen dudas. Y eso es para frenar lo que ha ocurrido en años anteriores, como es las miles de deserciones. Porque es que una cosa que debemos tener claro, las deserciones en Venezuela no son a cuentagotas. Hemos tenido deserciones por miles, oficialmente reconocido por la propia institución castrense cuando ha publicado la lista de los desertores, listas de 8.000, de 6.000, de 10.000 desertores. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente el militar que no le conceden la baja, pues decide irse de la institución porque ya no lo soporta. Pues. Eso ocurre sobre todo a nivel de la tropa profesional o alistada de la institución armada. Y con respecto a la milicia, ¿qué se espera para este 9 de enero, ya que María Corina Machado y todo el bloque opositor han llamado a las calles? ¿Qué se espera por parte de la Fuerza Armada? A ver, yo creo que es importante diferenciemos la Fuerza Armada, fíjese, el componente que tiene la dualidad militar y policial es la Guardia Nacional, no el Ejército, la Armada ni la aviación. Y bueno, mucho menos la milicia que no son militares. Ahora, el día de hoy, pues hay mucha expectativa porque no sabemos qué pueda ocurrir más bien no tanto con la institución militar o con los militares de la institución, sino con los grupos de civiles armados que puedan ser grupos de choque. Pero también es cierto que ya ha quedado demostrado que cuando hay la avalancha de la población en la calle, pues ante eso no hay manera ni siquiera de que los propios colectivos puedan frenar el avance de la población. ¿La gente saldrá a las calles de Venezuela entonces, a pesar de todas las amenazas? Fíjese que yo estoy convencida que sí. De hecho, desde muy tempranas horas de la mañana,
he recibido información de muchas personas en diferentes partes del país con las que mantengo contacto, gente de diversos niveles, profesiones, gente ubicada a todo lo largo y ancho del país, y la voluntad para salir es firme. Bien, entonces la gente estará respaldando a María Corina Machado y por supuesto a Edmundo González Urrutia hoy, no solo en Venezuela, sino en el mundo. ¿Cómo puede usted ver entonces la figura, además de la Guardia Nacional Bolivariana, entonces, de Diosdado Cabello con respecto a su participación dentro de toda esta situación pre-10 de enero en Venezuela? Bueno, Diosdado Cabello es el personaje, digamos, más peligroso y se ha revelado como más violento que tiene la revolución bolivariana en estos momentos. Es decir, le ha salido el espíritu de esbirro, porque es él quien está alimentando la violencia, es él quien está repartiendo armas, es él quien ordena la detención de civiles, de dirigentes políticos. Es decir, Diosdado Cabello es realmente la figura más peligrosa e incluso, casualmente, en esa imagen que estamos viendo en pantalla, una de las cosas que ha alertado es que además distribuyó y ordenó la distribución de las fotografías de los expresidentes como una manera de amenazar. Es decir, ¿quién puede realmente asumir que algunos de esos expresidentes puedan ser, por ejemplo, detenidos por cualquiera de la población civil? O sea, Diosdado lo que está es repartiendo miedo, está repartiendo terror, está tratando de frenar la salida de la población civil a la calle. Bien, estamos conversando con Sebastiana Barraez, quien es periodista venezolana, colega, por supuesto, y por último, todas las amenazas, como ya bien usted lo mencionaba, a los expresidentes que decidan acompañar a Edmundo González Urrutia mañana en la presunta, digámoslo de esa forma, toma de posesión en Venezuela. ¿Usted considera que esto va a ocurrir, que esto es irreversible o habrá que esperar para el día de mañana? A ver, es que yo creo que lo importante, como dijo el propio Edmundo González Urrutia, no es lo que pase el 10, sino a partir del 10. Porque hasta ahora Nicolás Maduro ha ofrecido incluso violencia, pero hemos notado, por ejemplo, cómo no tiene aliados, cómo se va quedando sin aliados. De hecho, la manifestación ayer del presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues es tan evidente de que no puede respaldar a quien no solamente no ganó las elecciones, sino que además ha sido un perseguidor de dirigentes políticos, incluso de dirigentes de sus propias ideologías, es decir, de la izquierda. En Venezuela hay presos, incluso dirigentes de la izquierda, porque el régimen venezolano pues no recibe ya el respaldo de nadie, ni siquiera de los propios partidos aliados que tenían el polo patriótico. Se ha robado las tarjetas de los partidos, no solo de la oposición, sino de los propios aliados que alguna vez tuvo. Así que yo creo que esta es una historia que sin duda vamos a ver muy reflejada a partir del 10 de enero, cuando Nicolás Maduro, si persiste en mantenerse en el poder, pues será abiertamente un dictador. Usted lo ha dicho, está en pantalla, Maduro se ha quedado sin aliados y mientras esto sucede, Edmundo González Urrutia sigue su gira por América, hoy se encuentra en Dominicana. ¿Cómo ve el apoyo internacional que tiene el líder venezolano? No, yo creo que ha sido un trabajo de verdad muy positivo, aún cuando al doctor González Urrutia le secuestraron el yerno en Caracas como una medida de coaccionar, de presionar a su familia, de hacerlo flaquear ante la decisión que ha tomado de juramentarse como presidente electo. Y paralelo a eso, la madre de María Corina Machado es perseguida, es coaccionada, hay una fuerte presión contra ella, porque así funciona el régimen venezolano. Tenemos, de hecho, detenido a un hombre muy respetado dentro de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, como es Carlos Correa, presidente de la ONG Espacio Público, que ha sido, por cierto, tú debes tener perfecta referencia de él porque ha sido un defensor a ultranza, siempre ha salido en defensa de los periodistas, de los comunicadores en Venezuela.
Bien, le agradecemos entonces por este contacto, por sus declaraciones y por supuesto por la explicación a toda la audiencia de DNews, nuestra colega periodista Sebastiana Barraez. Gracias. Gracias a ti. Este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo basta. Es nuestra tierra, nuestra bandera, y la libertad no se suplica, se lucha y se conquista. Cada franela será un color de la bandera, cada persona una pieza del cambio, porque somos todos o somos todos. Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde. Dale, grita, lucha. Llegó la hora de abrazarnos en todas las calles de Venezuela.